Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la cuarta transmisión de su programa El Saber del Derecho, donde la prioridad de estos 4 que estamos al micrófono es divertirnos y pasarla bien, y sobre todo que ustedes que nos escuchan disfruten y aprendan de más temas interesantes que les daremos a continuación. Como ya lo saben, la saluda Miriam Román y mis compañeros son... ¿Qué tal mi gente? Yo soy Jorge Márquez. Qué alegría que nos escuchen en una transmisión más. Hola gente bonita, los saluda nuevamente Xochitl Hernández. Muy buenos días querido público, les habla Julieta Ramos y con mucho gusto en breve les daremos un resumen de los temas que abarcaremos el día de hoy. Entonces sin más que decir, comenzamos. El día de hoy nos estaremos basando del libro de contratos del consentimiento de Luis Obsejevich, que nos trae mucha información confiable y de gran importancia. A continuación, un breve resumen de los temas que les impartiremos. Los temas que les impartiremos hoy serán conceptos de convenio y contrato, los elementos de existencia de los contratos, también requisitos de validez, la clasificación de contratos, contratos de transmisión de dominio, transmisión de uso, contratos de custodia, de prestación de servicios, de gestión colectiva, de garantía y por último, contratos de adhesión. Estos temas son muy interesantes y por ello quiero que alguien de ustedes me diga ¿cuáles son los conceptos de convenio y de contrato? Bueno, el convenio es considerado como aquel contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en función de asunto específico destinado a crear, transferir, modificar o extinguir una obligación. Todo convenio supone un acuerdo de voluntades entre 2 o más personas sobre cualquier cuestión pendiente de resolver. Los alcances del mismo serán señalados en el convenio, que puede ser de las siguientes formas: tratado internacional, convenio colectivo de trabajo. Cualquier tipo de contrato tiene por objeto recoger la propuesta de acuerdo entre 2 partes. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen 2 o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Los elementos de existencia de los contratos son los requisitos indispensables para que existan en contrato. Consentimiento es la voluntad o intención de realizar un acontecimiento que produzca efectos jurídicos, es decir, la exteriorización del querer interno del sujeto, a suma de las voluntades del que ofrece y del que acepta. Las ofertas es una declaración unilateral, expresa y tácita. La aceptación es una declaración unilateral, debe ser incondicional, lisa y llana, expresa y tácita, traducida en un simple sí. Objeto es el fin de contratar, el cual puede ser directo, crear o transmitir derechos y obligaciones; indirecto, la conducta del deudor a favor del acreedor, sea de dar, hacer o no hacer. Dar puede implicar varios aspectos de transmisión de dominio de una cosa cierta y determinada, transmisión del uso y goce de una cosa cierta y determinada, pago de cosa debida, restitución de cosa ajena. También la solemnidad son las formalidades elevadas a la categoría del elemento de existencia, de tal manera que si no se cumple en el contrato no existe. La manera de exteriorizarse el consentimiento, que comprende todos los signos sensibles que las partes convienen o la ley establece para lograr esa exteriorización. Esto en la actualidad ya no se observa. Esos ritos, la formalidad, causa de muchos litigios, lo cual lleva a cuestionarnos que si es elemento esencial y no se lleva a cabo. ¿Por qué entonces, si surge el contrato, creo que debería eliminarse como elemento esencial? O por el contrario, que la ley la establezca y se exija expresamente. Los requisitos de la validez de los contratos son requisitos que la ley exige para la formación del contrato, para que produzca plenamente sus efectos.
deben existir y darse aún antes del contrato y coincidir en el momento de su perfeccionamiento. Capacidad de las partes, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, llamada de goce, y ejercerlos por sí mismos, llamada de ejercicio. Ausencia de vicios en el consentimiento. Son vicios aquellas circunstancias particulares que dañan el consentimiento y lo suprimen. Error, conocimiento equívoco, inexacto de la realidad. Debe recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de las partes. El dolo, cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error y así obtener la voluntad del contratante. Se traduce en la mentira. Mala fe, mantener en el error a la parte. Se traduce en el ocultamiento del error. Lesión, desproporción que se deben de las partes en los contratos, en las contraprestaciones, aprovechándose de suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria. Violencia, empleo de fuerza física o amenazas que implican al peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante. Forma, es la manera de exteriorizar la voluntad. Requisitos señalados en la ley para darle estructura al acto jurídico y así produzca sus efectos o tenga validez. Da mayor seguridad en el contrato. Licitud en el objeto. Se refiere a que el fin del contrato no sea contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Cambiando de tema, les hablaremos de la clasificación de contratos, ya que son muy importantes que lo sepan, ya que algún día los llevarán a la vida cotidiana y sabrán cuáles tipos de contratos existen. La clasificación de los contratos según la doctrina son consensuales, preliminares, unilaterales, bilaterales, principales, accesorios, conmutativos, aleatorios, onerosos, gratuitos, instantáneos, de tracto sucesivo, nominados, innominados, reales, formales y solemnes. Bueno, el primer contrato se clasifica como consensuales, ya que estos se perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes, como lo dice el artículo 1441 del Código Civil de Puebla. Estos contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que la ley exija que se aprueben por escrito ni se entregue el bien objeto del contrato para la constitución de este. El contrato preliminar son aquellos cuyo objeto es la celebración de un contrato a futuro, es decir, una persona futuro. Un ejemplo de este contrato viene siendo cuando ponen un anuncio que llegará un artista y no llega o se cancela. El ciudadano tiene derecho a pedir su dinero al promotor, ya que no se cumplió este contrato. Otro contrato son los unilaterales, que ya le habíamos hablado en videos anteriores, que se refiere a cuando uno de los contratantes queda obligado con uno de los contratantes. Los contratos bilaterales, su nombre lo dice, es cuando hay derechos y obligaciones para ambos contratantes. También existen los contratos principales. Estos se refieren o son aquellos que subsisten por sí mismos, sin necesidad de otro contrato. El contrato accesorio son aquellos que dependen de un contrato principal para su perfeccionamiento. Un ejemplo, una hipoteca que depende de otro contrato. El siguiente contrato son los conmutativos. Se refiere a los alcances que se conocen por los contratantes desde su celebración. Estos son similares a las actas constitutivas y son muy importantes para los ciudadanos. Los contratos aleatorios no se conocen sus alcances y dependen de un acontecimiento futuro e incierto para su realización y para su realización. Este contrato es muy agradable, ya que estos producen provechos y gravámenes para ambas partes. Gravámenes. Se preguntarán, ¿a qué se refiere la palabra gravámenes? Pues muy sencillo, son los impuestos que se aplican sobre un inmueble, una propiedad a la cual de una persona.
El artículo 1003 del Código Civil del Estado de Puebla nos hace mención que es la transmisión a título oneroso el adquiriente de por el derecho que adquiere una prestación en bienes o servicios. Los contratos gratuitos producen provechos para una de las partes, gravámenes para otra parte. Un ejemplo de esto es cuando los padres les ceden un inmueble a su hijo, pero tienen la obligación de cuidar a sus padres, ya que cuando estos mueran heredarán todo el hijo. El artículo 1004 del Código Civil de Puebla dice que la transmisión a título gratuito, quien adquiere la propiedad no da ninguna prestación. Los contratos instantáneos son aquellos que producen sus efectos en un solo acto. Este contrato es muy sencillo, ya que su nombre lo dice, son al instante, y un ejemplo de esto es cuando compras un coche, tanto tú das el dinero como él te da el automóvil. Otro contrato es de tracto sucesivo, son los que surten sus efectos a través del tiempo. Más que nada, este va de la mano con los contratos instantáneos, ya que el artículo 1444 del Código Civil de Puebla nos dice que pueden ser los contratos de tracto sucesivo o instantáneos de acuerdo con las siguientes disposiciones. 1. Se llaman contratos de tracto sucesivo aquellos cuya vigencia no se agota en un solo acto, de tal manera ambas partes o una de ellas van cumpliendo con sus obligaciones o ejercitando sus derechos a través de cierto tiempo. El segundo nos dice que son los contratos instantáneos cuando las prestaciones se realizan inmediatamente. Los contratos nominados son aquellos que están regulados en el Código Civil, a diferencia de los contratos innominados, son los que no están regulados en el Código Civil, así que ya lo saben, ciudadanos. De estos contratos no hay mucho que decir, ya que se da bastante claro la explicación. Los contratos reales es cuando es necesario la entrega de la cosa, como ya lo habíamos dicho. La cosa se refiere a alguien mueble o inmueble. Suena raro, pero jurídicamente así se le denomina. Otro contrato son los consensuales, ya que estos se proporcionan con el simple consentimiento de los tratantes. Un ejemplo de esto es el matrimonio, ya que si no quieren creer lo que dice el artículo 1441 del Código Civil de Puebla, con contratos consensuales, los que se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes sin que la ley exija que se aprueben por escrito ni se entregue el bien objeto del contrato. Para la Constitución así que no lo invento, yo lo digo, el Código Civil de Puebla, los contratos formales. En este contrato se da cuando una persona transfiere los contratos formales son aquellos que para su funcionamiento debe existir una forma establecida por la ley. Un ejemplo de esto es una compra-venta, pero es necesario que exceda la cantidad de 5,000 pesos, ya que esta deberá otorgarse ante la fe del notario público. También es importante que sepan que las actas constitutivas y las escrituras son casi iguales por el procedimiento que se hace. Los contratos solemnes se les llama solemne cuando más del consentimiento. La ley requiere de la observancia de otras formalidades, de manera que sin ellas el contrato no se efectúa como contrato civil. Un ejemplo de esta es la carta poder. A esta se le delega un acto o nombre y representación del interesado. Bueno, pues hasta ahí llegamos con la clasificación de los contratos según su doctrina. Bueno, mi público, ahora les hablaremos de los contratos de transmisión de dominio, que son compra-venta, permutua, donación y mutuo. Empezamos con compra-venta. Este contrato se refiere a que una persona llamado vendedor se obliga a transferir a otra llamada comprador, y esta a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto, y en dinero también es importante que sepan sus elementos de la compraventa, ya que están formadas por 3 aspectos: el consentimiento de las partes, las cosas materias del contrato y el precio. Espero que esto no se les olvide, ya que lo hemos mencionado en uno de los videos anteriores. Este contrato consta por el cual uno de los contratantes se obliga a dar una cosa o cambio de otra, más que nada como un trueque.
Este contrato se da cuando una persona transfiere una parte de sus bienes o bien todos sus bienes, el cual se le llama donante, quien da, y donatario, quien recibe. El contrato mutuo se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras fungibles, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El que da se le llama mutuante y el que recibe se le llama mutuario. Y bien, amigos, ahora les platicaremos acerca de los contratos de custodia. Este dice que la finalidad principal y autónoma de este contrato es la obligación de guardar y custodia. El objeto debe ser restituido cuando sea reclamado por el depositante. El depositario no podrá usar la cosa sin permiso expreso del depositante. Si bien el código no establece definición legal alguna del depósito, sí establecen unas notas comunes a los distintos supuestos de depósito. En el artículo 1758 de nuestro Código Civil se constituye el depósito desde que uno se recibe las cosas ajenas con la obligación de guardarla y restituirla. Este artículo fija su atención en la finalidad básica del depósito, la obligación de guardar y custodia y la consiguiente restitución. El depósito es un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. El depositario es quien se obliga a recibir una cosa, faltando cualquiera de los elementos descritos, pero observando la guarda o custodia carácter principal. Nos encontramos ante figuras contractual, es de custodia diversas a las del depósito, en cuyo caso es preciso determinar la aplicabilidad o no de las normas de tal contrato. El depositante le confía al depositario la cosa o inmueble para que la guarde. Se debe de recordar que la figura del depósito se encuentra basada en la confianza que debe existir del depositante hacia el depositario. Para que exija esta promesa, deberá de no haber dado la entrega con el depósito. La obligación existencial es la custodia de la cosa, diferenciándose de otros contratos como el mandato, arrendamiento, etc., en los que existe obligaciones pero como secundaria. El depositario deberá de restituirla cuando el depositante se lo pida. Se dice que el verdadero depósito es cuando el depositario devuelve la misma cosa que ha recibido, sin que sea fungible, el objeto que se regresa. Y bueno, creo que ya quedó muy claro quién es el depositario y el depositante. Ahora les diremos las obligaciones que tienen cada uno. Obligaciones del depositario. La obligación de guarda y custodia. La obligación de restitución en cuanto al momento temporal de la restitución. Esta debe producirse cuando el depositante la reclame, sin necesidad de justa causa y con independencia de plazo contractual alguno en lo referente al lugar de la restitución. Si en el contrato se designó lugar para la devolución, el depositario deberá llevar a ese lugar la cosa depositada, siendo los gastos de cuenta del depositante. Si no designó lugar para la devolución, deberá realizarse en el sitio en que se halle la cosa depositada. Ahorita, en las obligaciones del depósito, dice que hará frente al pago o reembolso de los gastos realizados por el depositario y, en su caso de indemnizarle de todos los perjuicios sufridos, el depositario dispone de derecho de retención de la cosa por los gastos de la conservación derivados del depósito. Por lo que respecta a la extinción del contrato del depósito, el modo ordinario será la entrega o restitución de la cosa depositada. Es de reseñar que no son susceptibles de extinción por compensación las deudas provenientes del depósito o de las obligaciones del depositario. A continuación les mencionaremos algunos artículos del Código Civil del Estado de Puebla. Artículo 90.
Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados en los principales periódicos de su último domicilio, señalándole para que se presente en un plazo que no bajará de 3 meses ni pasará de 6, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. Artículo 93. Las obligaciones y facultades del depositario serán las que la ley asigna a los depositarios judiciales. El artículo 96 tiene acción para pedir el nombramiento de depositario y representante. El Ministerio Público y cualquiera a quien se interese tratar o litigar con el ausente o defenderse de interés de éste. Ahora pasamos a explicar los contratos de prestación de servicios. Empezaré por explicarles qué es la prestación de servicios. Esta se refiere a la ejecución de labores basados en experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia. El contratista tiene autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico, lo que constituye el elemento esencial de este contrato. Este contrato se usa para formalizar la prestación del servicio que realizará una persona en favor de otra y determinar los términos y condiciones bajo los cuales deberá prestar esos servicios. Es decir, sirve para fijar la manera en que se realizará el servicio, el tiempo de entrega y de resultados de los mismos, y sin que se cree una relación laboral, sino puramente civil, independientemente entre los sujetos que celebran el contrato. Firma un contrato de prestación de servicios te protege como cliente, ya que es el documento idóneo que te garantiza ante cualquier eventualidad, defecto o mal servicio que te preste una persona con la que contrates un servicio, la posibilidad de exigirles que lleve a cabo el servicio de manera correcta, según como lo acordaron. También es importante que como profesionista o prestador de servicios tengas firmado dicho contrato, pues de esta manera quedarás protegido y podrás exigirle a las personas a quienes prestes tus servicios el pago de tus honorarios. En el artículo 829 dice que el registro del estado civil de las personas es una institución que presta sus servicios de manera permanente o transitoria a todos los habitantes del Estado. El particular del Poder Ejecutivo establecerá los planes, programas y políticas bajo los cuales se prestará dicho servicio, los que serán implementados por la Secretaría General del Estado. Este tipo de contrato vincula al titular de los derechos con la entidad de gestión. Puede consistir en un mandato en exclusiva, en una cesión fiduciaria para la administración de los derechos. La duración máxima del contrato es de 5 años, indefinidamente renovables. No se podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni de la totalidad de la obra o producción futura. La entidad de gestión facilita la administración de la explotación de obras y prestaciones, otorgan licencias generales de repartorio o complemento, otorgan la seguridad jurídica que requiere el tráfico mercantil, sirven de nexo entre sus asociados, los usuarios o explotadores de las obras y público en general. También hablaremos sobre los contratos de garantía, que en este tema es importante saber en la división en general los contratos y a su vez debemos remarcar, por ejemplo, generalidades. Los contratos de garantía tienen por objeto garantizar a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores. La ley reglamenta 3 principales como finanzas, la prenda y la hipoteca. Finanzas. La finanza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Si éste no lo hace, el artículo 2794 del Código Civil, las partes que intervienen en este contrato son el acreedor, el deudor que toma el nombre de fiado y el fiador, o sea, la persona que se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. El artículo
El autor, antes que se discierna el cargo, otorgará garantía para mejorar su manejo durante los 3 meses señalados en el artículo 709. Desempeñará la administración de los bienes un tutor interno, quien los recibirá por inventario, en presencia del curador, y solo podrá ejecutar los actos ante el juez autorice, y se limitará indispensable para la conservación de los bienes y percepción de los productos. Otro artículo que nos habla que están impulsados de la obligación de garantía es el 710. Este se divide en 4 fragmentos que son: 1. El tutor testamentario, cuando expresamente lo haya relevado de esta obligación del testador. 2. El tutor legítimo o dativo, si el incapaz no está en posesión efectiva de bienes y solo tenga créditos o derechos litigiosos. 3. El cónyuge o concubino del incapaz y el padre, madre, abuelo o abuela, en los casos que se conformen ante la ley, son llamados a la tutela de sus descendientes, salvo los dispuestos en el artículo 714. 4. Los tutores a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 680, salvo que hayan recibido pensión para cuidar al menor o cuando el tutor haya sido nombrado en cumplimiento de la fracción 4 del mismo artículo. En este contexto también podemos observar que hay contratos de adhesión. Se refiere que son llamados suministros públicos, energía eléctrica, agua corriente, gas, telefonía, contratos de seguros, contratos bancarios. El contrato es real cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenirlo. Así las partes que al celebrarlos, éstas se entreguen material o jurídicamente el bien objeto de las obligaciones creadas por el contrato. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio o uno de los contratantes, a excepción de los casos expresados señalados por la ley. También la persona que propone a otra celebración de un contrato fijándole plazo para aceptar queda obligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Cuando no se haya fijado plazo, se considerará no aceptada la propuesta si la otra parte no respondiera dentro de los 3 días, además al tiempo necesario para la ida y vuelta regular del correo público o del que juzgue bastante según las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones. Si las circunstancias, aunque sean accidentales por la naturaleza del contrato, revelaran que sin ellas no se habría presentado el consentimiento de alguno de los contratantes, el contrato es inexistente. Para cerrar estos temas, englobamos la importancia que tuvieron diferentes puntos abordados en esta unidad, ya que nos ayuda a reflexionar sobre lo que se platica en este espacio. Esperemos les haya sido útiles para tener más conocimiento hoy en día. Cuando platicamos sobre los contratos tiene mucha relevancia, ya que cuando nosotros nos presentemos en una acción de compra o donde se puede hacer los contratos, debemos estar informados y saber bien los derechos de cada uno para llegar a acuerdos. También los requisitos de validez de los contratos debemos tenerlos en cuenta para saber los hechos que se llevarán a cabo. Si sus palabras de ese contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará en el sentido global de las cláusulas. Ayudaron también si las circunstancias relevaron que sin ellas recaen accidentalmente en los contratos. Debemos saber que los contratos no están específicamente reglamentados en este código. Se debe registrar por las reglas generales del contrato. Si son omisas por las disposiciones del contrato con el que tenga más analogía de los reglamentos del código. Una vez más, el equipo El Derecho del Saber les agradece su atención en este podcast, ya que se deben saber las ventajas que ustedes obtienen al escucharnos y darles información que les será de práctica en la vida cotidiana. Hasta la próxima, amigos, y recuerden seguir los pasos que abordamos. Síganos escuchando.